En la periferia de Guayaquil, Ecuador, se encuentran el Guasmo y las Malvinas, barrios necesitados y marginales. Durante años, estos lugares han ido creciendo debido a la migración desde las zonas rurales del país. En esta zona de pobreza, la labor de un hombre ha sido fundamental. Él es Monseñor Olindo Españolo, misionero comboniano y obispo del Guasmo. Llegué en abril de 1980, enviado por los superiores de la comunidad de los misioneros combonianos para iniciar una nueva experiencia en un barrio marginal. Llegaban aquí, en este sector del puerto marítimo de Guayaquil, centenares de familias provenientes de todas las provincias, provincia de Esmeralda, del Oro, de los Ríos, del Pichincha, del Carchi. Prácticamente estaba representada la población de todo el país. Ha sido prácticamente la emigración más importante que ha tenido el país y la ciudad de Guayaquil en particular en estos últimos 20 años. Cuando yo llegué aquí prácticamente me encontré con centenares de pequeñas casitas de caña de bambú, palafita, ¿verdad?, a 1 metro del suelo, para dar la posibilidad a la alta marea de entrar, el agua limpiaba lo que las familias, ¿verdad?, de los desperdicios, todo, etc. Y en poco tiempo el sector se pobló de centenares de miles. Actualmente el Guasmo tiene más de 700.000 personas. Entonces, una gran comunidad, pero una comunidad muy heterogénea, de personas que viven juntas, pero que han encontrado mucha dificultad para poder llegar a crear una verdadera comunidad humana. Entonces, cuando yo llegué, era un ambiente de desesperación. Familias, ¿verdad?, que no sabía cómo hacer para poder comer. Enfermos que venían aquí a mi casa para ver si podía hacer algo. Gente hambrienta, gente desesperada, pero yo he notado que en el corazón de todos había una pequeña luz. La violencia ha sido el pan cotidiano para todos, para mí, pero sobre todo para las familias. Porque toda esta invasión había sido organizada por unos cuantos políticos, algunos sin escrúpulos. Entonces, los mismos políticos quemaban las casuchas de los adversarios. De manera que en este periodo perecieron también quemados niños, una madre de familia, etc. Por otra parte, los responsables de estas invasiones no tenían escrúpulos para hacer cualquier majadería, sea con la gente, con lo más pobre, con lo más sencillo, y necesariamente también esto se proyectaba hacia el sacerdote misionero, porque se dieron cuenta que mi persona los molestaba. Mi persona era prácticamente, ¿verdad?, una presencia indefensa de los más pobres. La gente recorría a mí, yo estaba informado de todo, de las cosas gravísimas, violaciones, muertes, heridos, etc. Y a un cierto momento yo tuve que, como se dice, estar con los pobres, tomar una decisión radical. Y fue el momento en que entonces estas personas hicieron de todo para echarme del lugar. Yo recuerdo los primeros meses, casi todas las noches, a 30 metros aquí de mi casa,
¿verdad?, disparaban contra de mí, gritando, no, extranjero fuera, cura extranjero, no te queremos aquí, etc. Y casi todas las noches, casi para cansar a una persona, efectivamente, ¿no? Pero era el método que habían escogido para alejar la iglesia del ambiente de los pobres. Y lo mismo hicieron también con otros sacerdotes. Fue una cosa propio general. Entonces yo reuní los sacerdotes, les dije, Dios nos llama a una misión grande, defender a los pobres, cueste lo que cueste. Su trabajo se centra en dos líneas de actuación, la social y la religiosa. En cuanto a la primera, ha creado numerosas escuelas, comedores y dispensarios médicos. La escuela, claro, no tenía muchas posibilidades. Hicimos, con la ayuda de la arquidiócesis de Guayaquil, con prefabricado 3 aulas, 150 niños. Empezamos, las religiosas no podían entrar porque no era un ambiente seguro, entonces estábamos solos, pero encontré una buena laica que desde el centro venía y ella asumió la responsabilidad de la escuela. Después de un mes y medio, la queja de las profesoras, los niños no están atentos, no tienen ganas de jugar, etc. Y yo, inspirado, creo yo, porque era el menos indicado, una mañana fui en medio de los niños preguntando, ¿qué has comido esta mañana? A una niña, ¿qué has comido? Me di cuenta que venían a clase sin desayunar. Entonces nació el problema, aquí tenemos que hacer algo para estos niños, porque no pueden estudiar si, ¿verdad?, no tienen el alimento necesario. Entonces creé esta mensa, ¿no?, con una comida al día para el niño necesitado. Y allí lo poníamos en el suelo, ¿verdad?, con una taza de café leche, jugo, pancito con poco de queso. Pero la impresión que me hizo, porque era la primera experiencia que yo hacía, con el primer grupo, ¿no? A un cierto momento una niña de 5 años y medio, así más o menos, que comía con tanto gusto que a un cierto momento se desmayó, ¿no? Proprio se desmayó así, cayó con la cabeza encima de la taza. Me asusté, pero llamé enseguida al doctor y la explicación, la niña, ¿verdad?, por no estar acostumbrada a comer regularmente, el estómago es pequeño e incapaz de tener toda la comida que usted le había dado. Así que por favor que coma despacito, etcétera, porque puede provocar este desmayo en una niña. Entonces ahí me di cuenta perfectamente, ¿no?, que teníamos que pensar en esto. Y abrimos así el comedor para los niños. Y llegamos hasta 600 niños que todos los días comen, ¿verdad?, un abundante plato de comida. En cuanto a la labor pastoral, ha fundado 2 congregaciones, varias parroquias y un seminario. Su máxima fue evangelizar a través del anuncio y la promoción humana. Lo que Él ha sembrado aquí es lindo, porque estas obras sociales que ve usted, Padre, no vinieron del aire, vinieron a través del sacrificio, y esos ojos muchas veces lo hemos visto llorar al Monseñor Olindo. Esta iglesia era un montón de tierra, y donde ven, mire que nosotros le llamamos la Catedral del Guasmo. Pero hemos visto la tenacidad con que ha trabajado este buen sacerdote. Y las obras ustedes están viendo latentes. ¿A dónde ha llegado Monseñor Olindo? Con su obra misionera. Mire cómo hoy hay un gran colegio, una gran escuela, que ni el gobierno en este sector tiene escuelas como hay aquí en la Estela Maris. Mire, el Ceparque era una verdadera odisea con ese parque. Era un parque que lo iban a invadir Carlos Castro mismo. Sus seguidores pues vendían los solares y todo.
Monseñor, como a él le ha gustado, como a todos los extranjeros les gusta tomar fotos, él un día se acercaba era a tomar fotos, porque decía, esta gente, ¿cómo se va a quedar aquí? Si esto tiene que ser parque, tiene que ser los pulmones del Guasmo. Y él con su cámara había salido pues a tomar la foto, que un atrevido lo iba a matar a Monseñor. 3 metros de distancia y le había dicho que por qué se mete, y lo iba a matar, pero como lo ve, que aquí está Monseñor Olindo, él es una persona, yo por eso digo, yo le tengo mucho respeto y recelo porque él es una persona muy parada, muy firme en sus cosas. Él se paró frente a la persona que le amenazaba matarlo, dijo, ¿qué quieres? ¿Qué? No sé qué, unas cosas, ¿no? Entonces le dijo, ¿quieres matarme? Mátame, pero dispárame en la mitad del pecho, pero antes de matarme, dime tu nombre. ¿Qué hizo ese hombre? Abrió la puerta de la camioneta, se subió y se fue, porque se portó, pero como él, ¿no? Mire, entonces estas maravillas en realidad nos han ayudado a nosotros a madurar en nuestra fe. A pesar de esta amplia labor, la situación del Guasmo y las Malvinas continúa siendo difícil. Efectivamente se ha notado un crecimiento, ¿no? Pero este crecimiento, por una parte, ¿no?, ha sido moderado, limitado. Por otra parte, el sistema neoliberal del país ha aumentado enormemente los pobres. De manera que ahora tenemos más pobres y entre los pobres tenemos más gente que vive en la miseria. Y eso es una cosa penosa. Ayer, por ejemplo, ahora que sabe que he regresado, aquí fuera había decenas de personas con problemas graves que venían a hablar conmigo, pidiendo una ayuda. Una operación, ¿verdad? Medicinas caras, una radiografía, ¿verdad?, al cerebro que cuesta 200, 300 mil sucres. Una mamá que está esperando a un niño, está sola, abandonada del marido, que no sabe qué hacer, no tiene nada, ni para comer. El niño, había muchachos de colegio, dice, son 2 días que no comemos, Padre lindo, por favor, ayúdanos. Ayer, yo te pensé a ti, digo, hubiera venido esta tarde, podía también hacer, ¿no?, etc. Es decir, que prácticamente en el campo social tenemos más pobreza y más miseria. Prácticamente aquí los pobres no sentimos esta ayuda. Sabemos que el gobierno recibe por acá, por allá, por esto, y obra también que se hace, ¿no?, ciertos organismos internacionales, etc. Pero la obra que debería ir directamente, efectivamente, a los pobres, casi nunca llega a los pobres. Ecco, lo que la Iglesia recibe, esta es una cosa interesante. Por ejemplo, lo que recibimos a través de las Cáritas nacionales, también de España, por ejemplo, ahí sí, va directamente a la obra. Yo aquí, por ejemplo, en el Guasmo, la Cáritas de España, como señor Camay, recibí unos $45.000 y prácticamente he podido levantar un centro, ¿verdad?, social, pastoral, etcétera, para toda una amplia comunidad llamada propio de San Juan de la Cruz, ¿no? Y claro, creo que la Caritas y también las obras misionales pontificias de Europa en particular, a través del Domo, nos hacen llegar su ayuda. Monseñor Olindo tuvo como principal objetivo la defensa de los pobres, aunque para ellos puso en riesgo su vida. Esto hace parte, ¿no?, del camino, yo pienso, de todo misionero. Pero nunca había experimentado este peligro que he corrido, efectivamente. En el 1987, ecco, el grupito, ¿verdad?, poco, 2 o 3
políticos quisieron eliminarme. Habían pagado a 4 matones para que la hiciera y pensaba que la cosa era bastante fácil. Los pobres, son humildes, ¿verdad? Son pacíficos. Entonces pensaron que era más fácil eliminarme, precisamente por esta defensa de los derechos de los pobres. Por esta denuncia que yo hacía todos los domingos al final de la misa: ha ocurrido esto. Entonces esta denuncia constante prácticamente cansó a unos cuantos y decidieron de eliminarme. Una mañana, la madrugada de las 2 de la mañana, estos 4 matones llegaron. No eran aquí del sector, porque ni sabía dónde vivía, pero rodeaban, iban alrededor disparando ráfagas de mitras, de fusil ametrallador, ¿no? Y gritando: muerte, muerte al misionero, gritando propio. Yo estaba dormido tranquilamente. Conmigo tenía un padre, un misionero comboniano, padre Lino Venturini, de Verona. El Señor ha sido bueno y grande conmigo, porque todos los disparos, los gritos, yo no oí nada aquella noche. El padre me dijo que llamó 3 o 4 veces en casa, botaba la puerta, dice, porque no sabía qué hacer, ¿no? Y tú no contestaste nada, dice. Y él me contó toda la escena, me lo contaron luego también la gente. Entonces, frente a esta amenaza, ¿no?, los pobres que aquí tenía todo rodeado de chocita, salieron todos y rodearon aquí, que tenía aquí la puerta de entrada, ¿no?, toda la casa aquí. Había alrededor de un centenar de personas, hombres y mujeres, pero muchos hombres tenían sus armas. Entonces se oía desde la casa, así me contaba Padre Lino, como digo, Dios no quiso que escuchara todo esto. Gritaba, ¿no? El Padre Olindo no se toca, es nuestro Padre. Madre de familia que decía: antes tenía que pasar sobre mi cuerpo, mi cadáver, pero el Padre no se toca. El único que efectivamente ha pensado a nuestros pequeños, a nuestros hijos. Daremos la vida, pero el Padre no se toca. El Guasmo todavía tiene un largo camino que recorrer, pero no está solo, pues Monseñor Olindo seguirá a su lado. Su recuerdo se quedará presente en todos quienes le conocieron, siempre al servicio de los más pobres.